Vamos a abrir nuestras escrituras Let us open our scriptures. en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12. In the Gospel according to John, chapter 14, verse 12. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. De cierto, de cierto os digo, Verily, verily, I say unto el you, que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Oremos al Señor. Let us pray. Vamos a incluir en nuestra oración We're going to include in our al prayer pequeño Sean, little Sean, que este día está cumpliendo años. that today is his birthday. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana Heavenly Father, we give you thanks this morning por todas las bendiciones que tú nos has concedido. for all the blessings that you have given us, Porque sabemos que estás entre nosotros. because we know that you're among us. Recibe la gloria, recibe la honra. Receive the glory, receive the honor. Padre, fortalece nuestras almas con tu Espíritu Santo. Give strength to our souls with your Holy Ghost, Padre, para que podamos entrar en el espíritu de tu palabra. that we may enter in the spirit of your word. Bendícenos, Señor, en esta mañana con tu presencia. Bless us this morning with your holy presence. Pero ahora estamos pidiendo, Señor, que bendigas al pequeño Sean. But now we're asking that you bless the little Tú child. lo has hecho crecer sano y fuerte. You have made him grow healthy and strong. Y te pedimos que tú lo sigas bendiciendo de aquí en adelante. And we ask that you keep on blessing him from Padre, now and forth. Bendice su corazón, bendice su espíritu y su cuerpo. Father, bless his heart, bless his body and spirit. Padre, y a sus padres para que tengan sabiduría para poderlo guiar. And also his parents, so they can have wisdom to guide him. Padre, estamos agradecidos por Sean. We are grateful, Father, because of Sean. Bendícelo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bless him in the name of the Lord Jesus Christ. Padre, ahora estamos pidiendo que bendigas a todos nuestros niños. Father, now we're asking that you bless Para every que single one of our podamos, children, Señor, tener nuestro culto bajo la atmósfera de tu Espíritu. so that we may have this service under the anointment of your Holy Ghost. Cada padre está preocupado por sus niños Every parent is worried for their children, porque desean, Señor, la bendición para ellos y para todos. because they desire the blessing for them and for every single one of us. Padre, pero ellos son espíritus sencillos. But they are simple spirits, Lord. Ellos pueden venir y ser ungidos por algún mal espíritu. They can come and be anointed by a evil spirit. Pero, Señor, nosotros nos cubrimos con tu sangre preciosa But we cover with your precious blood, y clamamos a tu Espíritu Santo and we cry to your Holy Ghost para que proteja a nuestros niños that He may protect our y children les dé sabiduría a sus padres and give wisdom to their y nos parents des paciencia a todos and give us patience to all y of que nos us, des una bendición especial esta mañana. and that you may give us a special blessing Háblanos this por morning. tu palabra, Speak through your word, revélanos estas grandes cosas reveal these great things to en us. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Puede Amen. sentarse. You may be seated. Amen. Vamos a hacer la siguiente escritura. Ok. Esto es San Juan 14:12. This is John 14:12. ¿Estamos contentos esta mañana? We're happy this morning. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Thanks to the Lord for all His blessings. San Juan 14:12. John 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Sabemos de que esa escritura pudiera aplicarse a cualquier persona. We know that the scripture may be applied to any single Porque person, no dice el nombre de la persona de la cual está hablando. because it doesn't say the name of the person that is talking about. Pero yo creo que no cualquier persona puede llenar esa escritura. But I believe that not just any person can fulfill that Yo scripture. creo que esa puede ser cumplido por todo el cuerpo de Cristo. I believe that can be fulfilled for the whole body of Christ. Los milagros, las señales que fueron hechas en el ministerio de Jesús, The miracles and the signs that were made in the ministry of Jesus, eso está en todo el cuerpo de Cristo. that's in the whole body of Christ. Pero esta escritura tiene una parte más profunda, But this scripture has a deeper part. que es lo que el hermano Branham nos enseñó. That is what Brother teaches Lo us. que las mismas obras que Jesús hizo, That
he said that the same works that Jesus did, exactamente las mismas obras, exactly the same works, serían repetidas en el tiempo del fin. they will be repeated in the end time. Entonces no solo es una promesa, es una profecía. So it's not only a promise, it's a prophecy. Entonces hemos estudiado So we have studied que el ministerio del Hijo del Hombre Omega tiene que ser igual al ministerio del Hijo del Hombre Alfa. that the ministry of the Son of Man Omega has to be the same as the ministry of the Son of Man Las Alpha. obras que yo hago, Él también las The hará. works that I do, he shall do also. Los dos ministerios tienen que ser iguales. The both ministries have to be the same. Entonces el ministerio de Jesús So the ministry of Jesus tuvo tres jalones. he had three pools. El primer jalón fue sanidad divina. The first pool was divine healing. El segundo jalón fue el discernimiento. The second pool was discernment. Pero el tercer jalón fue el poder de la palabra hablada. But the third pool was the power of the spoken word. Entonces, el ministerio del Hijo del Hombre Omega So the ministry of the Son of Man Omega, también tiene los mismos tres jalones. it also has the three same pools. Y cuando estamos hablando de el tercer jalón, And we were speaking about the third pool, que es el ministerio de la palabra hablada, that is the ministry of the spoken word, la palabra creativa. the creative word. Entonces Jesús en su ministerio So Jesus in his ministry, tuvo 5 manifestaciones he had 5 manifestations de la palabra hablada. of the spoken word. Entonces estudiamos eso el culto pasado. We studied that the last service. La sanidad del hijo del centurión romano, The healing of the son of the centurion, la sanidad de la hija de la mujer griega, the healing of the daughter of the Greek woman, la sanidad del hijo del oficial del rey, the healing of the officer of the king, the son of the officer of the king. cuando paró la tormenta en el mar de Galilea, When he stopped the storm on the Galilean Sea, y cuando maldijo una higuera. and when he cursed a fig tree, Entonces, así como el ministerio del Hijo del Hombre Omega and so like the ministry of the Son of Man Omega, también tiene 5 manifestaciones de la palabra hablada. it also has 5 manifestations of the spoken word. Entonces, aquí estamos ahora. So here we are now. El hermano Branham, estamos ahorita estudiando el segundo jalón, Now we are studying the second pool, pero en el tiempo en que el segundo jalón estuvo presente, but in the time that the second pool was Dios present, había estado entrenando al hermano Branham a usar el tercer jalón. God was training Brother Branham to use the third pool. Yo les dije algo el culto anterior, I told you something the last service, que el segundo jalón that the second pool comenzó en 1949. started in 1949. La pregunta es, ¿cuándo termina? The question is, when does it end up? Entonces yo les dije que terminó en el año 1963. And I told you it ended up in the year 1963. Exactamente el 28 de julio, Exactly the 28th of July, a las 12 en punto de la tarde. 2 p.m. Entonces, esto es algo importante que lo entendamos. So this is something important for us to understand. Muy importante. Very important. Entonces, para que usted vea lo que es el hermano Branham quien lo dice, So for you to see that Brother Branham is the one who said it, yo quiero que usted escuche el momento exacto en que el hermano Branham dice que el tercer jalón ha terminado. I want you to hear exactly the moment where Brother Branham said that El segundo, second pool is up. el segundo jalón, The perdón. second pool. Entonces, eso es muy corto, no es largo. It's Ponga very atención. short, it's not long, just pay attention. Este es el mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. This is the message titled Christ is the ministry of God revealed. Mystery of God revealed. Es un mensaje grandioso. It's a glorious message. Es un mensaje muy largo, It's a long message, pero es un mensaje poderoso. but it's a powerful message. Entonces escuche cómo el hermano Branham está terminando el mensaje. So listen how Brother Branham is finishing the message. Ponga usted atención. Pay attention. And joy of heaven, everything is manifested in Christ. God, the church, everything else is manifested in Christ. The Bible is Christ. The Bible is a written word, which He is the Word. Its manifestation is the evidence of the life coming into the flesh of the Word to manifest it.
Oh, isn't it wonderful? Take the name of Jesus with listen close now. As a shield. Don't forget that now. Every snare. When temptations round you gather. What you do? You breathe that holy name in prayer. Precious name. Precious name. Oh, how sweet. Oh, how sweet. Oh, the earth and joy of heaven. Precious name. Precious name. Oh, how sweet. How sweet. Oh, the earth and joy of Listen. not knowing. Of course, being spiritual, you watch spiritual things. Not knowing this, God knows it. But if you turn and look at the clock, it's on the dot 2 o'clock. Yeah. The end of the second pull. The third pull is at hand. At the name of Jesus, bowing, falling, prostrate at His feet. All kings in heaven will crown Him. Oh, yeah. Journey is complete. Second pull has been made beautiful. Oh, Father, and joy of heaven, precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of. Did you know that the Spirit take the same song, you pick it up an octave higher, like that? The next pull is at hand. Amen. Take the name of Jesus with you. Greater than you think. And the blow. It will just. That's enough, but when you're listening that, you don't want to stop. That's right. But let's continue. Entonces, ahora usted ha escuchado. So now you have heard. No soy yo diciéndolo. It's not me saying El it. hermano Branham dice, Brother Brian said, ese día a las 2 de la tarde, that day at 2 p.m., Dios mostró para la gente espiritual, God showed to the spiritual people, con visión espiritual, God with the spiritual lo que vision, la gente había estado esperando por tanto tiempo. what people has been waiting for so El hermano long. Branham estaba esperando el tercer jalón Brother Brian was waiting for the y third no pull, sabía cuándo iba a terminar. and he didn't know when he was Pero going to end. ahora él declara But now he que declares el segundo jalón ha terminado. that the second pull has ended. Entonces esto es 1963, So now this is 1963, el mes de julio, the month of July, el séptimo mes del año. the 7th month of the year. Entonces quiero que usted lo recuerde I want you to remember, porque apenas vamos en 1959. because we are in 1959. Hemos Right now. estudiado que Dios comenzó a entrenar al hermano Branham We have studied that guys started training Brother Branham usando el tercer jalón en 1957. using the third pull in 1957. En 1957, en junio, In 1957, in June, fue la resurrección del pequeño pez. it was the resurrection of the little fish. Esa fue la primera vez. That was the first time. Y el hermano Branham no hizo nada en esa ocasión. And Brother Branham didn't do anything in that Él occasion. la unción lo tomó y él habló. The anointment came and he spoke. Pero la palabra hablada no es así. But the spoken word is not like La that. palabra hablada está en la autoridad de la persona que la tiene. The spoken word is in the authority of the person that has it. Pero en esa primera ocasión, But in that first el occasion, hermano Branham no pensó lo que iba a decir. Brother Branham didn't talk what he was going to Sino de say. sus labios salió, pececito, yo te doy la vida. If not, it came from his lips saying, little fish, I gave you life. Luego, en octubre de 1959, Now in October 1959,
3 ardillas fueron creadas en el estado de Indiana. 3 squirrels were created in the state of Indiana, Y 2 semanas después, and 2 weeks later, en octubre del 59, in October of 1959, entonces 4 ardillas más fueron creadas en el estado de Kentucky. 4 more squirrels were created in the state of Kentucky. Entonces estudiamos algo el culto pasado, So we studied something the last service, algo que para mí es estremecedor. something that it changed me completely. Esto es que la 7ª ardilla tuvo un elemento de duda en ella. This is that the 7th squirrel had an element of doubt in it. Eso es algo asombroso para mí. That is something amazing for Que me. Dios permita que dentro del tercer jalón haya un elemento de duda. That God allowed that in the third pull there's an element of doubt. Entonces es algo que no debemos olvidar. So that is something that we must not forget. Dice que las enfermedades más poderosas son los virus. It says that the most powerful diseases are the virus. Dice que nadie puede parar un virus. Nothing can stop a virus. Es algo de lo cual los científicos saben muy poco. It's something that scientific people don't know very little Pero about el it. virus más poderoso But the strongest virus y más contagioso de todos and the most contagious of all es la duda. is doubt. Cuando una duda se entra en su mente, When a doubt comes into your mind, es casi imposible arrancarla de allí. it's almost impossible to get it out from there. Cuando una persona, como por ejemplo esta nueva doctrina de escuchar solo cintas, Like for example, this new doctrine of only listening to tapes no está basada en fe, is not based on faith. sino está basada en dudar el ministerio quíntuple. It's based on doubting the fivefold ministry. Entonces ya no creen en pastores, ya no creen en ministros, So they don't believe anymore in pastors. They don't believe in ministers. prefieren escuchar cintas. They prefer listening to tapes. Pero eso no es fe, eso es duda. But that's not faith. That's doubt. Y si ellos tienen una duda, no pueden edificar una fe real encima de And eso. if they have a doubt, they cannot build a real faith Por on eso top of todas that. esas personas solo están esperando una nueva ola para que los arrebate. That's why all these people are waiting for a new wave to just take them away. Porque no hay fundamento de fe. Because there's no foundation of faith. Porque la duda es una enfermedad grave. Because doubt is a terrible disease. Entonces cuando una duda entra en la mente de las personas hacia el tercer jalón, So when a doubt comes into your mind about the third pull, es casi imposible que la persona se libre de eso. it's almost impossible that the person will get rid of it. El hermano Branham habla de un hermano muy cercano. Well, Brian speaks about a real close brother. Lo escuchamos en una cinta un miércoles. We heard on a tape Wednesday. Dijo, Dios hizo algo por ese hermano. God did something for that Por brother. medio del discernimiento, Dios le habló y le reveló algo en su vida. Throughout the discernment, God spoke and revealed something in his Dijo, life. porque Dios sabía que en su corazón él estaba dudando de mí, dijo el hermano. Because God knew that in his heart he was doubting about me. Entonces Dios lo libró de esa duda. So God freed him from that doubt. Entonces usted ve en esta creación de las ardillas, So you see in this creation of the squirrel, usted no ve a un hermano Branham seguro de lo que está haciendo. you don't see a brother Brian sure what he's doing. Mira un hermano Branham lleno de dudas, You see a brother Brian full of doubts, creando 7 animales, creating 7 animals, seres vivos, living beings, y aún así él lleno de dudas. and is still full of doubts. Dios hizo esa 7ª ardilla tan difícil God made that 7 squirrel so hard porque él estaba sacudiendo las dudas del hermano Branham. because he was shaking the doubts of Brother Branham. Estaba queriendo eliminar toda sombra de dudas. He was trying to eliminate every single shadow of doubt from him Porque no podía usar el tercer jalón de esa manera. because he couldn't use the third pull in that way. Dios lo está entrenando. God is training him. Entonces el entrenamiento continúa. So the training continues. La primera vez que el tercer jalón va a ser usado con un ser humano. The first time that the third pull is going to be used with a human being. Entonces, ok, este es el párrafo. Amen. ¿Usted sabe quién es ella? You know who's that? Yo creo que casi todo creyente del mensaje la conoce. I think that every single believer of the message know Yo her. creo que muchos ni siquiera creen lo que ella cuenta, I believe that many doesn't even believe what she tells. pero de todas maneras conocen quién es. But anyways, they know who she is.
es nuestra hermana Hattie Wright. It's our sister Hattie Wright. Amen. Esto fue en noviembre de 1959. It was in November of 1959. El hermano Branham, la creación de las ardillas había sido el mes anterior. The creation of squirrel was last month. Era una noticia nueva, fresca. It was a fresh news. Entonces él estaba en fuego en su So corazón. he was on fire in his heart. Él siempre iba a visitar a esa familia. He always went to visit this Eran family. grandes amigos del hermano Branham. They were great friends of Brother Eran Branham. gente muy pobre. They were really poor people. Su padre, el hermano George Wright, Her father, Brother George Wright, un hermano muy anciano, an elderly brother, y luego su hermano, el hermano, what's his name? Shelby. and her brother, Shelby Wright. Shelby Wright. Ellos eran compañeros de cacería para el hermano Branham. They were partners of hunting for Brother Branham. Él amaba ir allí y descansar y visitarles. He used to go there and visit them and rest. Eran verdaderamente pobres. They were really poor. Ellos no eran cristianos They were not Christians cuando él los conoció. when he met them. Pero él casó a la hermana Hattie con su esposo. But he called Sister Hattie. Oh, he married Sister Hattie with her husband. Él So, casar de yeah, matrimonio. he married them. So, Entonces, pero su esposo nunca se convirtió. but her husband never converted. Él era un borracho, He was a drunk man. era un campesino pobre. He was a farmer, really poor. Entonces estaba trabajando y bebiendo. So he was working and drinking. Entonces su tractor volcó, So his tractor lo apretó. flipped over and smashed him. Entonces ella quedó viuda So she was a widow con 2 hijos. with 2 sons. Ya era pobre She was poor y already, ahora estaba en una peor condición. and now she was in a worse condition. Pero ella se quedó en la iglesia But she stayed in church, y amen. toda la familia se quedó en la iglesia. And all the family stayed in church. Llegaron a ser muy amados en la congregación. And they were really loved in the congregation. Ellos no vivían en Indiana, They didn't live in ellos Indiana. vivían en Kentucky. They live in Kentucky. Pero si usted ve el mapa, están muy cerca. But if you see the map, they're close together. Entonces ellos no podían venir a todos los cultos. So they couldn't come to every single service. Venían cada domingo They would come every Sunday por la distancia. because of the distance. Pero cuando habían cultos especiales, se quedaban en las casas de los hermanos But when para there poder were asistir special todos los días. services, they will stay in the houses of brethren to go every single day. Cuando el tabernáculo Branham planeó ampliar la iglesia, When the tabernacle, Brothers Branham Tabernacle, thought of making bigger the church, Yeah. bigger the church, a construir una iglesia más grande, just to build a bigger church, dijo, todos comenzaron a dar sus ofrendas. they all started giving their offerings. Entonces la hermana Hattie So Sister Hattie le dijo al tesorero, told the treasurer, dijo, yo quiero dar $20 para la construcción del tabernáculo. I want to give $20 for the building of the tabernacle. Dice que eso era la 5ª parte de su ganancia anual. He said that was the 5th part of her annual gains. Entonces ella ganaba $200 al año. She would make $200 throughout the year. Entonces era verdaderamente pobre. She was really poor. Pasó trabajando 6 meses She spent working 6 para months juntar los $20 y los entregó. to gather the $20 and she gave them. Entonces cuando le dijeron al hermano Branham, When they told Brother Branham, él dijo, yo no puedo aceptar ese dinero. he said, I cannot take that money. Ella tenía un gran corazón. She had a great heart. Ella quería ayudar en la obra. She wanted to help in the work, Y el hermano Branham no lo pudo aceptar. and Brother Branham couldn't accept it. Entonces dijo, tengo $20 que Meda me dio And he said, I had $20 that Mela gave para me comprar huevos. to purchase eggs. Entonces la próxima vez que vaya a visitarlo voy a dejárselos por ahí. So next time that I go visit, then I'm going to leave them somewhere there. Porque yo no puedo aceptarlo. Because I cannot accept them. Entonces él fue a visitarlos para contarles lo que había sucedido con las ardillas. So he went to visit them to tell them what happened with the Los squirrels. hermanos fueron con él. Our brother went with him. Se juntaron 9 personas en la casa. 9 people gathered in the house. Harry con sus hijos vinieron también porque el hermano Branham estaba de visita. Hattie with her sons came also
also because Brother Branham was visiting en la casa de sus padres. in the house of their parents. Entonces el hermano Branham tomó su billetera y sacó los $20 So Brother Branham took his wallet and pulled out the $20 para entregárselos a la hermana Hattie. to give it to Sister Hattie, Y el Espíritu Santo le dijo, and the Holy Ghost told him, no lo hagas. don't do it. ¿Recuerdas cuando aquella viuda pobre dio todo lo que tenía para comer? Remember when that poor widow gave everything that she has to eat for her to eat? Dijo, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado allí? What would have you done if you would have been there? Él le dijo, bueno, yo le hubiera dicho, hermana, tenemos suficiente, no es necesario que usted dé. I would have said, sister, we have enough. It's not necessary for you to give. Él era muy sincero con He Dios. was really sincere with God. Amen. Él le dijo, pero ¿por qué nuestro Señor no lo hizo? Le dijo, And he asked, why our Lord didn't do it? porque él sabía que había algo mejor para ella. Because he knew there was something better for her. Amen. Oh, hermano, algunas veces la gente no recibe bendiciones Brethren, sometimes people don't receive blessings porque tienen un corazón muy egoísta. because they have a really selfish Son heart. capaces de gastar en cualquier cosa, They are capable of spending anything, pero para cualquier cosa, but just for anything, pero no quieren hacer nada por la obra del but they don't Señor. want to do nothing for the work of God. Pero el hermano Branham guardó los $20 So Brother Branham put away his $20 esperando a ver qué era lo que el Señor tenía para ella. to wait to see what the Lord had for her. Oh, la Amen. atmósfera en la casa estaba hermosa. The atmosphere in the house was beautiful. El hermano Branham hablaba sin parar. Brother Branham would speak without stopping. Cómo fue la recreación de cada día. He was telling about how was the creation of every single one. Cómo el Señor le había estremecido sus dudas. How the Lord checking his doubts. Y dijo, ¿saben qué pienso? Dijo el hermano Branham. And do you know what I think, Sir Brother Branham? Dijo, yo creo que el mismo Dios que creó un carnero para Abraham I believe that the same God that made a ram for Abraham es el mismo Dios que creó esas ardillas. is the same God that created those sports for me. Dijo, allá en una esquina, And in a corner, los dos jóvenes estaban escuchando. the two young children were listening. Es Arville. Is Orville? Arville es uno, quiero ver, what's the name of the other one? Wayne, Arville and Wayne. Orville and Wayne were Ellos, listening. a ellos no les había ido muy bien al perder a su padre. They were not really content about losing his father Ajá, porque después de la muerte de su padre se volvieron muy rebeldes. because after the death of his father, they became really rebellious. Ellos estaban escuchando, pero de lejos. They were listening, but from far away. Y entre ellos se reían de las cosas que escuchaban. And in between them, they were laughing about the things that they were listening. Burlándose de las cosas que el hermano Branham decía. They were making a mockery of what Brother Branham was saying. Y la pobre pequeña Harry estaba en la cocina escuchando. And the little Harry was in the kitchen Y listening sirviendo los platos en la mesa. and serving the plates on the table. Cuando el hermano Branham dijo eso sobre Abraham, When Brother Branham said that about Abraham, ella se detuvo en la mesa y le dijo, hermano Branham, she stood on the table and said, Brother Branham, eso que usted dice no es nada menos que la verdad. that what you're saying is nothing but the truth. Entonces ella se dio vuelta para regresar a la cocina. So she turned around to go back to the kitchen, Pero ella dijo la cosa correcta. but she said the right thing. Y Amen. eso estremeció de nuevo la superunción. And that check again the super anointment, La actitud correcta. the right attitude. Se necesita la actitud correcta. The right attitude is Me needed. pregunto si los creyentes del mensaje hoy tendrán la actitud I ask correcta. myself if the believers of the message have the right attitude. Entonces el ángel del Señor se paró junto al hermano Branham. So the angel of the Lord stood next to Brother Nadie Branham. podía verlo, Nobody could see it, pero la columna de fuego estaba sobre su cabeza. but the pillar of fire was in top of his head. Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. Nobody saw it, but everybody felt Él it. dijo, ponte de pie And he said, stand up y dile a Harry Wright, and say to Harry Wright, pide lo que quieras. ask for whatever you want. Give it to him. Give it to him. Give it to her. El hermano Branham se puso de pie, Brother Branham stood up, ungido con ese gran poder. anointed with that great power. No había más dudas. There wasn't any more doubts. Conocía esa unción. He recognized that Ahora anointing. él ya tenía un entrenamiento. And now he had a training Y le already. dijo, Harry, detente.
And he said, Harry, stop. El Señor está aquí y Él está contento con lo que tú dijiste. The Lord is here and he's happy with what you said. Por esto que tú has dicho, For this that you have el said. Señor dice, pídeme lo que quieras. The Lord is saying, ask for whatever you Y want. yo soy un falso profeta si no lo recibes en este And I'm a false prophet, you don't receive it right now. Esto es algo grande. This is something great. Todos se espantaron. So everybody got scared. Todos comenzaron a temblar y a llorar. Everybody started shaking and crying. La hermana Harry miraba hacia todos lados, Sister Harry will look around, buscando consejo con los ojos. finding looking for advice with her eyes. Y digo, pero ¿qué pido, hermano? And she said, but what do I ask, Brother Y le Branham? digo, no sé. And he said, I don't Lo que tú know. quieras. Whatever you want. O es algo asombroso. It's something amazing. Escuche cómo narra el hermano Branham. Listen to what Brother Branham tells this moment. Esto es, sí, más abajo, para que veamos ahí, más abajo. Yo creo que hay un párrafo ahí. Ajá. Esto es preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. This is question and answers on the Holy Ghost. Dice Harry Wright del otro día, Harry Wright the other day, ella no estaba pidiendo nada. she didn't ask for nothing. Ella únicamente estaba ahí sentada, pero dijo la cosa correcta que complació al Espíritu Santo. She was just sitting there, but she said the right thing, which pleased the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo habló y dijo, Harry, pide cualquier cosa que tú desees. And the Holy Spirit spoke back and said, Harry, ask anything that you will. Todo lo que tú quieras. Whatever you got and you want. Escuche qué palabra. Listen to what works. No era una sola cosa, podía pedir cuantas cosas quisiera. It wasn't just one thing that she could ask. She could ask whatever she wanted. Dice, dese Así cuenta es, usted bueno. mismo si eso es real o no lo es. Find out whether this is real or not. Pide cualquier cosa. Ask anything. La sanidad de su hermanita inválida que estaba sentada allí toda inútil. The healing of her little crippled sister sitting there all grown up. Oh, todos conocían a la pequeña Edith. Dale para arriba. She knew the little Edith. Ella era la hermana de la hermana Harry. She was the sister of Sister Hattie. Ella sufrió polio cuando era una niña. She suffered polio when she was a baby. Y habían orado mucho por ella. And they prayed a lot for her. Ella sufría de grandes dolores. She will suffer great pains. Y el hermano Branham oró por ella. Even Brother Branham prayed for Y los her. dolores desaparecieron para siempre. And the pains went away forever. Pero ella nunca se levantó de la silla de ruedas. But she never stood from the wheelchair. Entonces le dijo, pide lo que quieras. And he said, ask for Ahí whatever está you want. sentada tu hermana escuchando. Your sister is right there listening. Pide lo que siempre hemos pedido y nunca hemos recibido. Ask for what we have asked always and we have never received. Pide la sanidad de tu hermana. Ask for the healing of your sister. Pero ¿qué más? But what else? Continúa diciendo. He keeps on saying. Dice, pide cualquier cosa, la sanidad de tu hermanita inválida que estaba sentada ahí toda inútil. Ask anything that you will, whatever you got and you want. Oh no, ask anything. The healing of her little crippled sister sitting there all grown up. Dice, $10,000 para que ella ya no tuviera andar haciendo hoyos en su propiedad. $10,000 to keep her from digging on them hills over there. En otro mensaje dice, pide $1,000,000 In another message he said, ask for $1 million. y caerán en tu regazo ahora mismo. And they will fall in your Lap. lap right now. Dice, mira esto otro. Look at this other. La restauración de la juventud a tu cuerpo ya gastado. That you restore to a grown down body. Wow, ese es un poder. That's a power. Imagínense que ella pudiera haber experimentado lo mismo que experimentó Abraham y Sara. Imagine that you could experience the same thing that Abraham and Sarah experienced. Vea qué clase de poder es el que ha sido dado en las manos de un profeta. Look what type of power has been given in the hands of the prophet. Pide cualquier cosa que quieras, pídelo en estos momentos. Cualquier cosa que quieras, pídelo. Whatever you want to ask, you ask it right now. Y si él no te es dado en estos momentos, entonces soy un falso profeta. If it don't come and give it to you right now, then I'm a false prophet. Eso es algo, ¿verdad que sí? That's something, isn't it? ¿Ve usted a William Branham hoy? Do you see Brother Branham now? No es aquel que estaba diciendo en la montaña, ¿será casualidad? It's not that one that he was saying in the mountain up there. Could it be a casual, Gloria a Dios. Coincidence? coincidence? Amen. Sí.
No, este es un hombre completamente seguro. No, this is a complete sure man. Seguro de su ministerio. Sure of his ministry. Seguro de la palabra de Dios. Sure of the word of God. Ahora él entiende. Now he understands. Pero ahora, mire bien lo que está pasando. But now look closely at what is happening. Ahora la autoridad no está en el profeta, Now the authority is not on the prophet. sino en la persona. If it's in the person. Ahora es ella la que va a decir Now she is the one who's going to lo say que la palabra de Dios va a hacer. what the word of God is going to do. Si ella hubiera pedido dinero, ¿cree usted que Dios no se lo hubiera dado? If she would have asked for money, do you believe that God wouldn't have given it to her? Es la misma pregunta que el hermano Branham tenía. It's the same question that Brother had. ¿Qué si cuando yo hablo pido algo que no es conforme a la palabra? What if when I speak, I ask for something that is not according to the word of God? ¿Qué si ella hubiera pedido hacerse millonaria? What if she would have asked for her to be millionaire? ¿Qué si hubiera pedido ganar la lotería? What if she would have asked to win the lottery? Cualquier cosa que hubiera pedido. Anything that she would have asked for, Ahora estaba en las manos de ella. now it was in the hands of Lo in que her hands. Dios iba a hacer. What God was going to do. Y Wow, amen. recuerden lo que Dios le dijo al hermano Branham. And remember what God told Brother Branham. Estoy iniciando el nuevo ministerio. I'm starting the new ministry. Estoy mostrando las cosas que voy a hacer. I'm showing the things that I'm going to do. Entonces, para la iglesia vienen cosas So for the church, things are coming que la iglesia misma pueda pedir that the church itself can ask, y será cumplido. and it will be fulfilled. Entonces la pequeña Harry Wright se detuvo So the little Harry Wright stood still, y dijo, solo hay una cosa que deseo más que nada en la vida, hermano Branham. and she said, "There's only one thing that I desire more than anything. Quiero la salvación de mis dos hijos. I want the salvation of my two sons." Amen. Dice que dice el hermano Branham, estando de pie, And Brother Branham said that when he was standing, le dijo, te los entrego en el nombre del Señor Jesucristo. he said, "I give it to you in the name of the Lord Jesus Christ." Dice, aquellos dos muchachos se miraron entre sí, Those little two sons looked to each other. comenzaron a temblar y a llorar, They started shaking and crying. y corrieron al regazo de su mamá llorando. And they ran to the lap of her mother crying. Cayeron de rodillas clamando misericordia a Dios. They fell on their knees asking for mercy to God. Ve lo que hace el Espíritu Santo cuando toca un alma. Do you see what the Holy Ghost does when He touches the soul? Las iglesias modernas creen The mother churches believe que cuando el Espíritu Santo toca un alma, comienza a gritar aleluya, gloria al Señor. that when the Holy Ghost touches the soul, they start crying, screaming, hallelujah, glory to God. Eso es solo emoción. No, that's only emotion. O eso es una bendición. That's a blessing. Pero cuando el Espíritu Santo toca un alma de But verdad, when the Holy Ghost touches a soul, truly, se da cuenta de sus pecados, se arrepiente. you realize it sins and you repents. Esa es la razón por la cual yo puedo decir con claridad That's the reason that I can say with all clarity que el Espíritu Santo se ha apartado de las iglesias. that the Holy Ghost has gone away from churches. Porque hay iglesias que gritan, hay iglesias que dicen amén, Because there are churches that scream and say amen. pero ¿dónde están las almas que vienen arrepentidas? But where are the souls that come with repentance? ¿Dónde están las almas que lloran en el altar pidiendo misericordia? Where are the souls crying in the altar asking for mercy? Y Cabot, Ichabod. la gloria del Señor se ha apartado de las iglesias. The glory of God has departed from churches. ¿Quiere usted que se aparte de usted? Do you want it to get away from you? No, nosotros queremos al Espíritu Santo. We want the Holy No Ghost. importa cuál sea el precio. It doesn't matter what the price is. Queremos al Espíritu Santo verdadero. We want the truly Holy Ghost. Entonces el poder de Dios descendió en aquel cuarto. So the power of God came into the room. El hermano Barnes Wood, Where Vance Wood, que había visto la resurrección del pez, that he saw the resurrection of the living fish. ahora mira el poder de Dios en un ser humano. Now he sees the power of God in a human being. Y él trató de postrarse en ese momento. And he tried to go on his knees on that moment. Falló y dio con la cara en el plato. He fell and hit his face with the plate. Se levantó con la cara llena de comida, He rose up with his face full of pero food. nada de full of eso food. era importante. But nothing of that was important. El Señor estaba presente. The Lord was there. Oh, bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amen. Eso fue en 1959. That was in 1959. Qué manera de terminar el año. What a way to end up the year. Ahora vienen
3 años más. Now 3 more years come. 1960, 61, 62. 1960, 1961, and 62. Pareciera ser que nada está sucediendo en ese tiempo. It appears like nothing is happening Oh, pero during está that time. sucediendo tanto en ese tiempo. But so many things are happening during Los que that time. conocen el mensaje The people that know the message, saben que el 60, el 61 y el 62 they know that the 60, 61, and son 62 los años en que la palabra se comenzó a abrir. were the years that the word started to open up. La adopción, Adoption, las 70 semanas, the 70 weeks, las edades de la iglesia. the church Y ages, todo eso estaba viniendo. and all that was coming. Todas las grandes revelaciones All the great revelations bajo el segundo jalón. on the second pool, Under the second. under the second pool. Ajá. Pero otra cosa estaba pasando. But something else was happening. En esos años, In those years, el hermano Branham comenzó a recibir de diferentes hermanos Brother Brian started receiving from different brethren sueños extraños. strange dreams, 6 sueños 6 dreams, que parecía que estaban conectados uno con otro. that they would look like they were connected one to each other. Y todos esos 6 sueños And all of those 6 dreams, mostraban que él tenía que ir al oeste. they would show that he had to go to the west. Él recordó He remembered que en 1958, that in 1958, volviendo de los cultos en Waterloo, Iowa, coming from the services of Waterloo, Iowa, cuando la voz de Dios se había oído en el último culto when the voice of God was heard on the last y service, quedó grabado en la cinta, and he was recorded on the tape. y aún así la mitad de la congregación se levantó y le dio la espalda al mensaje. And even like that, half of the congregation stood up and gave their back to the Cuando él message. venía de vuelta, When he came back, Dios le dio una visión. God gave him a Y le vision. dijo, cuando veas una estaca puesta en el terreno de tu casa, When you see a stake in your yard, entonces dijo, esa es la señal de que tienes que moverte al oeste. that's the sign that you have to move to the east, to the west. Sorry. Todos estos años, un sueño tras otro, hablaban de irse al oeste. All these years, one dream after another, when speak about going Algo to the west, grande iba a suceder allá. something big was going to happen there. Entonces, esa estaca apareció So the stake appeared en diciembre del año 62. in December of the year 1962. Entonces el hermano Branham predica So Brother preaches, y le dice adiós a su iglesia. and he says goodbye to his church. En el mensaje, señores, es esta la señal del In the message, sirs, is this the sign of the end 30 time? de diciembre de 1962. December 30 of 1962. El 4 de enero del 63, 4th of January of 63, el hermano Branham junta a su familia, sus maletas Brother Brian gathers his family and his luggage, y se muda a Tucson, Arizona. and they moved to Tucson, Arizona. El hermano Jim Norman vivía allí Brother Jim Norman was living y there, lo recibió en su casa and he welcomed him in his house hasta que consiguieron una pequeña casa duplex until they could find a little duplex house, muy incómoda, very uncomfortable. pero estuvieron allí. Dijo, yo no sé cuánto tiempo voy a estar ahí. But they were there. I don't know how many years, how much I'm going to be there. Digo, si el Señor me pide que me quede para siempre, If the Lord asks me to stay here entonces forever, conseguiré una casa mejor. so I'm going to find a better house. Entonces él se quedó en ese lugar. So he stood in that place. El mes siguiente, The next month, en febrero de 1963, in February 1963, en la primera semana del mes, the first week of the month, el hermano Branham despierta temprano Brother Brian wakes up really early, y el ángel del Señor se para junto a él and the angel of the Lord stands next to him, y le dice, sube al cañón Sabino. and he tells him, go to the Sabino Canyon. Sabino Canyon. El hermano Branham no desayunó, Brother Brian didn't eat breakfast. tomó su rifle, su libreta y su Biblia. He took his rifle, his notepad, and his Bible, Entonces comenzó a subir allá donde volaban las águilas. and he went where the eagles fly.
Digo, hay una piedra muy famosa en ese lugar, There's a really famous stone in that place, es famosa para los creyentes, famous to the believers. es llamada el púlpito, It's called the pulpit. no sé por qué, I don't know why, pero dijo, él se arrodilló a orar allí, but he kneeled to pray there. comenzó a preguntar al Señor, He started asking to the ¿qué Lord es lo que iba a suceder en el futuro? what was going to happen in the Dijo, él future. no sabía cuál era el paso siguiente, He didn't know what was the next step. comenzó a clamar al Señor. He started asking the Lord, Entonces dice el hermano Branham So Branham said, en el mensaje cuál es la atracción en el monte. what is the attraction on the mountain? Yo subí al cañón, I went up the canyon, subí allá donde estaban volando las águilas. climbed up where the eagles was flying around. Yo estaba observando unos venados parados allí. I was watching some deer standing there. Me arrodillé a orar y entré y levanté mis manos. I knelt down to pray and raised up my hands, Y una espada cayó en mis manos. and a sword struck my hand. Yo miré alrededor, yo pensé, ¿qué es esto? I looked around and I thought, what's that? No estoy fuera de mí. I'm not beside myself. Aquí está esta espada en mis manos, brillante, Here's that sword in my hand, bright, resplandeciendo en el sol. shiny, glistening in the Bueno, sun. pero me cuenta en otro mensaje But Brad tells in another que la espada message estaba hecha de 3 materiales diferentes. that the sword was made of 3 different materials. La hoja de The blade blade estaba hecha de plata. was made of silver. Dijo, la protección para la mano The protection for the hand estaba hecha de oro. was made of gold. Dijo, el handle, The handle. ajá, el agarradero, The handle. estaba hecho de perla. One was made of pearls. Y dijo, él la vio y le dio miedo, He saw it, he was scared porque tenía un filo asombroso. because it was really sharp. Dijo, era una espada de 2 filos. It was a sword of 2 edges. Cuando él abrió los ojos, When he opened his eyes, involuntariamente apretó la mano. involuntarily he squeezed his hand. Entonces sintió que la espada cabía perfectamente en su muñeca. en So su he mano. felt that the sword was perfectly for his hand. O sea, fue hecha Fit. para su mano. It was made for his hand. Entonces él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer yo con So él? he said, what is this? What am I going to do with this? Dice, el hermano Branham sigue diciendo. Here, Branham could say, Yo dije, no hay gente a muchas millas en este cañón. ¿De dónde pudo haber venido esto? I said, there's not people in miles on me way up here in this canyon. Y yo escuché Where that un- would come from? Y yo escuché una voz que dijo, I heard a voice said, parece, en la forma en que lo expresa, the way that he expressed it, parece que fue una pequeña voz. it appears like he was a little Pero voice. en otros mensajes él But dice in some other message, he que fue says una voz que hizo rodar las piedras that it was a voice that shook the rocks como una gran explosión. like a great explosion. Y dijo, esta es la espada del rey. And he said, that's the king's sword. Amén, sí, amén. Miren lo que dice el hermano Branham. Look to what Branham says. Dice, yo dije, un rey arma caballero a un hombre con una espada. I said, a king knights a man with a sword. ¿Usted recuerda eso? Do you remember Por lo that? menos en las películas se mira eso. In the movies, you could see that. Entonces toma el rey la espada y la pone en el hombro. So the king takes the sword, he put it over the shoulder, Entonces, Sir Lancelot, yo te armo, caballero. and he says, Sir Lancelot, I make you a knife. Es el único que se me ocurre. That's the only one that I remember. Pero algo como eso. But something O like sea, that. es la vindicación de ese hombre. So it's the vindication of that man. El hermano Branham dice también, But Branham said also, tal vez quiere decir que yo voy a poner mis manos sobre los ministros para ordenarlos como ministros. maybe it means that I'm going to put my hands over the ministers to ordain it as ministers. Y él dijo en su mente, And he said in his mind, es extraño, la espada de un rey. it's strange, the sword of a king. Y la voz tronó de nuevo. And the voice Thunder. stunned again. Ajá, el 133. Ajá. 133. Y él dice, la voz regresó y dijo, no la espada de un rey, pero la espada de el rey. The voice come back and said, not a king's sword, but the king's sword. El hermano Branham dice, si hubiera dicho la espada de un rey, Branham said, he would have said
the sword of a king, yo hubiera entendido fácilmente. I would have understood easily. Porque Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Because Christ has made us kings and priests. Todos somos reyes. We all are kings. Cada uno puede tener su propia espada. Every single one can have their own Pero el sword. Señor corrigió ese pensamiento. But the Lord corrected Esta no es la that thought. espada de William Branham. This is not the sword of William Esta Branham. no es la espada de José Branham. This is not the sword of Joseph De Branham. ningún ministro en el mundo. Of any ministry in the Es la world. espada del rey, del único rey. It is the sword of the king, the only king. Solo hay un rey. There's only one king. Solo hay uno, el rey. So there's only one that is the king. Ese es Dios. That's God. Y dice el profeta, la palabra del Señor. And Branham said, the word of the Lord. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué dice el hermano Branham que esa espada es la palabra? I always ask myself, why Branham said that that's the word? Si él ya tenía muchos años de estar predicando la palabra. He had many years preaching the word. Había estado abriendo los misterios de la palabra. He has been opening the ministry, the mysteries of the En word. el segundo jalón él había estado revelando los misterios de la palabra. In the second pull, he has been revealing the ¿Por qué mysteries hasta of the word. 1963 le dio la palabra? So why until 1963 he gave him the word? Porque no estaba hablando de esta palabra. Because he wasn't speaking about this word. Estaba hablando de la palabra hablada. He was speaking about the spoken word. Estaba hablando de la palabra creativa. He was speaking about the creative word. Mire lo que dice. Look what he says. Y la voz volvió otra vez. The voice come back and said, Y dijo, no temas. oh no, fear not. Es solamente el tercer jalón. It's only the third pull. Es la vindicación de tu ministerio. It's the vindication of your ministry. ¿Qué era esa espada? What was that sword? No lo digo yo. I don't say. It's not something I say. God said it. God himself said ¿Te it. acuerdas de aquella pequeña carpa? You remember that little thing? ¿Te acuerdas de aquel cuartito? That little room? ¿Te acuerdas de aquellos que salían sanados al otro lado del cuarto? You remember about those who came out healed from the other side of the Esto es room? lo que vas a usar adentro de ese cuartito. This is what you're going to use inside that room. Esta es la tercera etapa. This is the third pull. Esta es la vindicación de tu ministerio. This is the vindication of your ministry. No es la vindicación del ministerio de Raúl Lemos. It's not the vindication of the ministry of Raul Lemos. No es la vindicación de ningún ministro en el mundo. It's not the vindication of any ministry in the No es world. la vindicación de la novia. It's not the vindication of the bride. Es la vindicación de su It's the ministerio. vindication of his ministry. Oh, qué cosa. Oh, what a tremendous thing. ¿Sabe qué es lo que significa esto para mí? Do you know what this means for me? Hijo, tiene que venir al monte Son, you have to come to the mountain porque vamos a hacer una ceremonia de graduación. because we're going to do a graduation ceremony. Ahora tú has pasado el entrenamiento. Now you have passed the training. Ahora tú tienes la fe de Dios. Now you have the faith of God. Ahora tienes la fe correcta. Now you have the correct faith, the right faith. Oh, en el mensaje Parado en la brecha, In the message, standing in the gap, el hermano Branham nos cuenta acerca de un hermano llamado Roy Roberts. Roban told us about a brother called Roy Robinson. Dice, era un hermano muy amado por el profeta. It was a really, I love brother by the prophet, Un amigo muy cercano. a really close friend. Dijo, él había sido militar. He was in the military. Él era un hombre muy rudo. He was a really Rude, man. rude man, yeah. Él era tough. Tough man. Ajá. Entonces, él todavía pensaba que hablaba con soldados. So he still thought that he was speaking with soldiers. Pero cuando él creyó el evangelio, lo creyó con toda su alma. But when he believed the gospel, he believed it with all his soul. Entonces había sido un buen amigo del hermano Branham. So he was a really good friend with Brother Branham. Antes que el hermano Branham se fuera hacia el oeste, Before Brother Branham went to the west, él tuvo una visión. he had a vision. Y él no era un hombre de visiones. And he wasn't a man of vision. Pero él dice el hermano Branham que el Espíritu Santo lo despertó. But Brother Branham said that the Holy Spirit woke him up. Y él se sentó en la orilla de la cama. And he sit in the edge of the bed. Oh Señor, despiértanos de vez en cuando. Oh Lord, wake us up every now and No then. solamente cuando estemos en la cama. Not only when we're in the bed. Yo creo que necesitamos despertar aún aquí en la iglesia. I believe that we need to wake up even here in the Para que church Él nos pueda hablar. so he can speak to us.
entonces despiértanos, Señor. Wake us all, Lord. Entonces él comenzó a ver una visión. So he started seeing a vision. Dice, estaba en la mesa del Señor He was in the table of the Lord en Jerusalén. in Jerusalem. La mesa cuando Jesús tomó la última cena. In the table where the Lord took the Last Supper, Dijo, él estaba sentado en la mesa he was sitting at the table, y el hermano Branham estaba sentado a la cabecera de la mesa. and Brother Branham was sitting at the head of the table. Y dice, entonces And he said, well, then estaban tomando la comunión, they were taking the communion, el pan y el vino. the bread and Y el wine, hermano Branham estaba hablando en la mesa. and Brother Branham was speaking on the table. Digo, él no pudo entender el sueño. He couldn't understand the dream. Pero él dijo, hermano Branham, ¿usted estaba sentado ahí? But he said, Brother Branham, you were sitting De there. pronto en aquel cuarto entró una gran luz All of a sudden, in that room, a great light came in, y arrebató al hermano Branham and he took Brother Branham, y se lo llevó hacia el oeste. and he took it to the west, Y él comenzó a gritar, and he started screaming, llorando. crying. Dice que en el sueño él vio que pasaron muchos días. He said that in the dream, he saw that many days Y passed, él decía, devuélvelo, and he said, bring him back, regrésanoslo. give it back to us. Oh. Y dijo, de pronto, And he said, la all of a luz sudden, apareció otra vez. the light appeared once more. Y el hermano Branham estaba otra vez sentado a la mesa. And Brother Branham was sitting once more, sitting at Le the dijo, hermano table. Branham, usted ya no era el mismo que es ahora. But he said, Brother Branham, you were not the same anymore that you are now. Usted había cambiado. You had changed. Dijo, había algo diferente. There was en something usted. different in you. El hermano Branham se fue Brother Branham left, y volvió con la revelación de los 7 and sellos. he came back with the revelation of the 7 seals. Y él volvió con una espada en la mano. And he came back with a sword in his Si hand. usted recuerda, If you remember, esto que estamos hablando es febrero. this is what we're talking about is in February. La primera semana de enero comienza, de marzo comienza la revelación de los 7 sellos. The first week of March, the revelation of the 7 seals start. Cuando él regresó a Jeffersonville, So when he came back to después de Jeffersonville, recibir esa espada, after receiving that sword, el hermano Roy Robertson vino al hermano Branham otra vez. Brother Robinson came to Brother Branham once more. Y le dijo, hermano Branham, el Espíritu Santo me despertó otra vez. And he said, Brother Branham, the Holy Ghost wake me up once Me more. senté en la cama I sat down on my bed, y dijo, y comencé a ver una gran montaña and I started to see a great mountain, y una gran luz en forma de nube sobre la montaña. and a great light in a shape of a cloud on top of the mountain, over the mountain. Hermano Branham, en la Biblia hay algo acerca de una nube en una montaña. And he said, Brother Branham, in the Bible, is there something about that speaks about a cloud in a mountain? Sí, hermano Roy. And he said, yes, Brother Roy. Dijo, fue cuando Jesús, Pedro, Santiago y Juan, It was when Jesus, Peter, James, and John, dijo, estaban orando arriba del monte. they were praying on the mountain, Dijo, y la nube cubrió el monte and the cloud covered the y mountain, Jesús fue cambiado delante de sus ojos. and God was transferring in front of the change in their eyes. Dijo, era Dios adoptando a su hijo. It was God adopting his son. Pues hermano Branham dijo, en medio de esa luz en la montaña So in the midst of that light in the mountain que yo vi en la visión, that I saw in the vision, estaba parado usted. you were standing there. Entonces dijo, una voz procedió de la nube So a voice came out of the cloud y dijo algo como esto: and said something like this. este es mi siervo. This is my servant. Yo le he llamado para ser un profeta en esta edad, I have called him to be a prophet in this age, para guiar al pueblo como lo hizo Moisés. to guide the people like Moses did. Y se le ha dado la autoridad And it has been given to him the authority para crear cosas a existencia. to create things to existence. ¿O de qué estamos hablando aquí? What are we talking here? La espada acababa de ser puesta en su mano The sword was just placed in his y Dios hand. está interpretando eso And God is interpreting a través de that la visión del hermano Roy. throughout the vision of Brother ¿Qué Royce. es? What is it? Es la graduación, hermano. It's the graduations, brother. El hombre ha llegado a ocupar su lugar en la tercera etapa. The man has reached his place in the third pool. El segundo jalón se está terminando. The second pool is ending up. Estamos en marzo. We are in March. Entonces, dentro de unos pocos meses, So in a few months, el segundo jalón termina. the second pool will end up.
Es tiempo para iniciar el tercer jalón. It's time to start the third pull. Esto es terrible. This Esto is es- terrible. Una última cosa. One last thing. Si leemos de nuevo la escritura, If we read once more the scripture, de cierto os digo, verily, verily I say unto you, el que cree en mí, he that believeth on me, las obras que yo hago, él también las hará. the works that I do shall he do also. Pero ahora mire esto. But now look at this. Y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. And greater works than this shall he do, because I go to my Father. Amen. Eso es algo muy grande para decir. That's something really big to say, to be said. Ahí es donde la fe de los cristianos entra en un reto. This is where the faith of the Christians come into a challenge. Ajá, sí, amén. Es difícil para la gente creer It's difficult for people to believe que el ministerio de Jesucristo sea repetido en la iglesia. that the ministry of Jesus Christ will be repeated in the church. Pero decir que Él va a hacer obras mayores que las que Jesús hizo, But to say that he will do greater works than what Jesus did, eso es muy difícil de aceptar. that is really hard to accept. Pero es lo que la palabra de Dios dice. But this is what the word of God is saying. Y el hermano Branham era sincero. And Brother Branham was sincere. Él mismo no podía aceptarlo. He himself couldn't accept that. Él leía esa escritura He will read that scripture todos los años de su ministerio every single year of his ministry. y siempre la explicaba de varias maneras. And he will always explain in different ways. Mire, por ejemplo, muéstranos al Padre y nos basta. Look, for example, chose the Father will satisfy us. Dice, entonces, mayores, Then greater, si ustedes toman la traducción, if you take the translation, dice, más que estas hará. it says, more than this shall he do. Porque Él no pudiera ser mayores, Because he couldn't do any greater. porque Él hizo todo lo que podría haberse hecho. Because he did about everything could be done. Esto lo dijo en el año 1960. This was said in the year Y a través 60. de todo su ministerio, And throughout his ministry, Él daba una explicación semejante. he will give us a similar Dijo, es explanation. imposible que alguien haga obras mayores que las de Jesús. It's impossible for somebody to do greater works than what La Jesus did. traducción correcta no es mayores, obras mayores, no más de las mismas obras. The right translation is no greater works, it is more than this shall he do, more of the same. Yeah. Ajá. Mira esta otra explicación. Look at this other explanation. Esto es aquel día en el Calvario, This is that day on Calvary, el párrafo 129. paragraph 129. Ahora fíjese, las obras mayores era tener el poder en la iglesia. Now notice, the greater works was to have the power in the church. No únicamente para sanar a los enfermos por la oración, Not only to heal the sick by prayer, echar fuera demonios por la oración, cast out devils by prayer, sino impartir vida eterna a los creyentes. but to impart eternal life to believers. El Espíritu Santo ha venido y ha dado en las manos de la iglesia para impartir vida. The Holy Ghost was coming and giving into the hands of the church to impart life. Por supuesto, cuando Jesús estaba aquí, Of course, when Jesus was el here, Espíritu Santo no había venido. the Holy Ghost wasn't here yet. Entonces él no le estaba dando el Espíritu Santo a las personas, So he wasn't giving the Holy Ghost to the people, sino hasta después de su resurrección. if not after his resurrection. Entonces por eso el hermano Branham dice So that's why Brother Branham says, que ahora por eso es que nosotros tenemos algo mayor que lo que él tuvo. that's why now we have something greater than what he Porque ahora had. nosotros podemos orar y recibir el Espíritu Santo. Because now we can pray and receive the Holy Y Ghost. esa es una obra mayor. And that's a greater work. Es muy hermoso. It's really beautiful. Pero la Biblia dice obras mayores. But the Bible says greater No nos works. podemos escapar de lo que la Biblia dice. We can escape from what the Bible says. Hasta que el hermano Branham en 1963, Unto Brother Branham in 1963, en el mensaje hay un hombre que puede encender la luz. in the message, there is a man here that can turn on the light. Él explica lo que esto significa. He explains what this means. Párrafo 223. Paragraph 223. Ven, dice, el oeste aquí ha regresado y se ha encontrado con el este. See, the west has come back and met the east. Fue Moisés
que hasta recogió arena y dijo que haya pulgas y demás cosas sobre la tierra. It was Moses even picked out sand and said, let there be fleas and so forth like that. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés hizo eso? You remember when Moses did that? Él tomó polvo de la tierra, He took dust from the lo earth. tiró al aire He has thrown it to the air y el polvo se convirtió en pulgas. and the dust became fleas. Pero en este último día, él no toma nada, But in this last day, he doesn't take anything. solo la palabra. See just the word. Sea hecho y es hecho. Let it be, and it is. Lo que es dicho, de esa manera va a ser. What is said, that's the way it will be. Estas obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis. This work that I do shall you also, and greater than this shall you do. Yo tomé un pez para hacer un pez. I took a fish to make a fish. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Do you know what that El means? hermano Branham habla de la multiplicación de los peces. Well, Brian speaks about the multiplication of the fish. Dice que cuando Jesús quiso alimentar a la multitud, He said that when Jesus wanted to give food to the multitude, él tomó, dice, los 5 panes y 2 peces. he took the 5 loaves and the fishes, Entonces partió, dice, aquel pan, and he broke the bread. dijo, puso el pedazo He en la put canasta, one piece in the basket, y cuando regresó su mano, and when his hand came back, el pan ya estaba completo otra vez. the bread was whole once more. Lo volvió a partir y lo puso. He broke it once more, and he put it, Y entonces continuó partiendo aquel mismo pan and he kept on breaking that same hasta que bread 5,000 personas comieron. until 5,000 people ate. Él Wow! tomó pan So he took bread, e hizo más pan. and he made more bread. Él tomó un pez He took a fish, y hizo más pez. and he created more fish. Es lo que el hermano Branham está diciendo. Is what Robert is saying. Amen. Dice, pero vosotros ni siquiera necesitaréis un pez. Vaya. But you don't. No, you don't even have to have a fish. Esto es en el tiempo del fin. This is in the end time. Escuche eso. Listen to that. Dice, será magnificado. It will be magnified. Mayores que esto haréis. Greater than this shall you Y do. la gente se niega a verlo. And people refuse to see it. Ja, obras mayores. Greater words. ¿Ve usted? Wow. Do you see it? Él dijo, quiero una ardilla allí. He said, I want a squirrel there. Y él no tomó una ardilla para crear otra And he ardilla. didn't took a squirrel to create another squirrel. De donde no había nada. From there was nothing. Solo la palabra. Only the word. Eso es Génesis 1, hermano. That's Genesis 1, bro. Eso no es el Evangelio. That's not the gospel. Esto es Génesis 1. This is Genesis 1. De regreso a Ben Adán otra vez. Going back to Ben Adam once more. De regreso al Adán restaurado. Coming back to the restored Adam. Cuando Dios mismo dijo, When God himself said, era la luz. let it be light. Y no había luz. And there wasn't any light. Fue la luz. And the light came to existence. Esas son las obras mayores. Those are the great El works. poder creativo The creative power que Jesús no ocupó. that Jesus didn't use. Jesús es Dios. Jesus is Pero God. él mismo no hizo eso. But he himself didn't do Él that. estaba reservando eso para el tiempo del fin. He was keeping that from the end for the end time. Porque el fin del negocio es mejor que su principio. Because the end of the business is better than its beginning. Es lo que la Biblia dice. That's what the Bible La says. mejor parte es guardada para el final. The best part is keep to the end. Jesús siempre hace eso. Jesus always does that. Aún el mayordomo de la fiesta lo dijo. Even the governor, the priest said it. Con el vaso de vino que Jesús había transformado, With the cup of wine that Jesus has transformed, le dijo, tú has hecho una cosa muy buena. he said, you have done something real good. Digo, todo el mundo da el buen vino al principio Everybody give the good wine to the y beginning deja tu mano al final. and leave the bad ones to Pero the no end. guardado lo más bueno para el final. But you have kept the best for the end. Las obras mayores fueron guardadas para el final. The greater works were kept for the end. Eso es lo que estamos viendo. That's what we're seeing. Entonces oremos al Señor. So let us pray to the Lord. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias en esta mañana give you thanks this por morning la oportunidad de tomar tu palabra.
for the opportunity to take your word. Te ruego, Señor, que sea una revelación a nuestro corazón. I ask, Lord, to be a revelation to our hearts. Danos tu bendición. Give us your blessing. Padre, que pueda tu palabra estar anclada en nuestras almas. That your word may be anchored in our souls. Si hay algo que no entendemos, And if there's something that we don't understand, revélalo a nuestro corazón. reveal it to our hearts. Y déjanos seguir adelante estudiando tu palabra. And let us keep moving forward, studying your word. Padre, para que veamos lo que tú estás haciendo en nuestros días. Father, that we may see what you're doing in our days. Bendíganos en esta semana que comienza. Bless us in this week that is about to start. Padre, tú ves que cada uno tiene sus propias necesidades. Father, you see that every single one of us has each of us own needs. Una petición más. There's one more request, Lord. Padre, y es acerca de nuestro trabajo. And it's about our job. Padre, tú sabes que necesitamos trabajar. You know that we need to work. Pon tu mano en ese negocio Put that your hand in that business. para que todo pueda ser solucionado y sigamos trabajando. That everything can be figured out and you can keep on working. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga cada uno. May the Lord bless every single one of you. Amen. Amen. Amén.